Mirta Iriondo, que es la decana de FAMA, una de las entidades más prestigiosas de la República Argentina, que nos debe llenar de orgullo a nosotros los argentinos porque el mundo reconoce la calidad académica y científica de quienes, en este caso, es la decana que viene a prestigiar la televisión de Córdoba. Decana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, bien, y muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Por Dios, a las 100 años de la reforma y otra contrarreforma. Sí, a 100 años de la reforma hay una contrarreforma, en muchos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es el académico, donde no está claro cómo vamos a sostener nuestras carreras, no está clara las directivas desde el Ministerio desde el Ministerio de Educación, las reformas que plantean respecto a algunos aspectos de lo que sería el reconocimiento de trayectos de formación. Entonces ahí hay todo un problema académico que no está aclarado y no tenemos claro hacia dónde vamos. Pero no solamente por eso es un año de la contrarreforma, sino por los conflictos que en este momento estamos teniendo a nivel presupuestario y que se sale a la luz ahora con el problema salarial. Bueno, vamos por parte. Es una mentira, una canallada decir que este problema es exclusivamente salarial, como dice un colega de usted, que lo repudio públicamente. Sí, son esas mentiras, verdades a medias o mentiras encubiertas. ¿Por qué digo esto? Porque en el presupuesto universitario, el 86% del presupuesto universitario es el salario. Por lo tanto, un recorte salarial es un recorte presupuestario, o sea, no hay por dónde escapársele. Pero aparte de eso, yo voy a mirar nada más que el presupuesto de este año, sin entrar, para no aburrir con números para atrás. Pero en el presupuesto que se aprobó para el 2018, que se aprobó en octubre del año pasado, se preveía una inflación del 10%. Exacto. Que luego se comunicó oficialmente que había habido errores y que iba a ser del 15%. Y hoy había un papel que lo reconoció el propio sinvergüenza que se hace pagar las galletitas, el choco arroz, el ministro Duhovne. Reconoció que hay un papel interno de 42% de inflación para este año. Le sigo escuchando, profesor. Entonces ese presupuesto se aprueba con una inflación del 10%, con un dólar en el momento que se aprueba a 17, con una proyección del 20, y por supuesto, si uno mira el aumento global presupuestario que se aprobó para el 2018, es de un 26%, 26,8% respecto al año anterior. Fíjese que el aumento salarial del año pasado de los docentes fue del 27%, o sea que podemos decir que pudieron recobrar algo de lo que fue la inflación del 2016, que fue de un 40%. Entonces, ese aumento presupuestario del 26% es prácticamente salarios. Tal es así que todos los demás gastos, que van desde gastos corrientes, infraestructura, becas, investigación. Bueno, la investigación, ya voy a tocar ese tema aparte. Más grave todavía. Es más grave, pero lo toco aparte. Sí. Pero todos esos gastos corrientes nos han implicado a las unidades académicas un aumento del gasto corriente respecto al año anterior del 5%. Y eso está en una resolución, y uno la puede ver, del Consejo Superior, aprobada hace relativamente poco, no recuerdo su número ahora, por el cual los gastos corrientes, incluido el inciso de bienes de capital, es del 5% aprobado el año pasado. O sea que la inflación se preveía de un 10%, pero a nosotros nos dieron un 5%. ¿Qué hizo la universidad? Entonces, nuestra universidad es una universidad que tiene espalda económica, no solamente por todas las tareas de vinculación con el medio, sino que vino acumulando esa espalda a lo largo de muchos años. Yo quiero solo recordar que en el 2003, hacía 2 años que no se pagaban los servicios de luz y gas en las universidades,
no habían sido cortados, pero no se pagaban. Y creo que fue fin del 2003 o en el 2004 que el ministro, en aquel momento el ministro Filmus, manda partidas presupuestarias por orden del entonces presidente Kirchner para cubrir y saldar todos los gastos de servicios de las universidades nacionales. Junto con eso se debía impuestos a la AFIP y en el 2010 se hace un decreto por el cual se reduce a la mitad y a la mitad de lo que tienen que aportar las universidades a la AFIP y la otra mitad se la usa para pagar esa deuda que tenían las universidades contraídas en la época de fines del menemismo y la crisis que tuvimos en el 2001. A partir de allí comenzamos a funcionar con cierta normalidad y eso hace que hoy nuestras instituciones, tanto facultades como FAMAF, como la misma universidad, tengan un respaldo de ahorros de la propia universidad. Que lo podemos tener porque somos grandes, lo podemos tener y este año ha sido muy notorio. Nosotros esos ahorros los guardamos en plazo fijo para por lo menos ir corriendo detrás de la inflación y este año ha sido redituable. A veces digo, parece ser que la actividad financiera es la que paga y no la inversión en equipamientos o infraestructura en la universidad. Por lo tanto, la universidad nos dio un refuerzo, como teníamos nada más que el 5% del gobierno nacional, nos ha dado un refuerzo del 15% de ahorros o de plazo fijo, de los ahorros puestos en plazo fijo, o inclusive se compraron LEVACs, fue aprobado por el Consejo Superior que se compraran LEVAC para poder sostener nuestros ahorros, o dólares, para poder sostener nuestros ahorros. Lamentablemente, parece que la timba financiera también tiene que llegar a las universidades, porque no es nuestra función estar especulando con esto, pero no tenemos más remedio si queremos conservar el valor de ese respaldo, ese colchón que tenemos. Con lo cual es preocupante, porque ese colchón ya ahora estamos utilizándolo. También lo estamos utilizando, que fue también decisión del Consejo Superior, utilizando una parte de esos ahorros para infraestructura. Fíjense que los gastos de infraestructura en nuestra facultad, por ejemplo, son aproximadamente el 50% de los gastos corrientes. Por infraestructura se entiende desde aires acondicionados, computadoras, todo lo que es calefacción, nuestros laboratorios, las medidas de seguridad que tomamos en nuestros laboratorios, que hacen, son esas cosas que por ahí no se ven, pero que son fundamentales para la actividad de nuestros docentes. Así que es preocupante. Ellos habían planteado, la conducción de la universidad había planteado que todos estos gastos que estaba poniendo lo iban a recuperar, porque en el presupuesto del año que viene iba a venir todo lo que ellos iban a solicitar, que han gastado de nuestros ahorros. Bueno, eso no va a suceder. O sea que nos estamos también, de alguna manera, tenemos la sensación de que estamos usando las joyas de la abuela para poder seguir sosteniendo a lo largo del tiempo, con esta gestión nacional, las actividades. Así que ese por un lado un tema, y hay que ser muy claro, que lo que nos han dado para gastos corrientes, incluido insumos de laboratorios para enseñanza, es un 5% para este año. Con $1, porque recordemos que nuestra inflación, la inflación de la universidad, sería bueno, yo no he visto trabajos de inflación en las universidades, pero la inflación de la universidad es un gran porcentaje, el salario y por tanto la inflación que nos afecta a todos los argentinos. Pero por otro lado, una inflación relacionada con el dólar, porque los insumos de laboratorios es en dólares. Ahora estamos precisamente comprando, que no sé si lo vamos a poder comprar, un torno y una fresadora computarizada para mantenimiento de nuestros laboratorios de física. Y el precio del dólar que cotizamos, las maquinarias salen $135.000, el precio cotizado a $20, teníamos el dinero, pero ahora el dólar se cotiza a 40. Claro. Con lo cual es el doble y no tenemos el doble para invertir. Entonces
Empezamos en un callejón muy problemático. Y a eso hay que sumarle algo que por ahí no se ve, y es que nuestros docentes una materia la dan con un cargo simple. Si tiene un part-time, debería, porque eso es parte de lo que fue la reforma universitaria, una parte de su tiempo dedicarla a la investigación o a la extensión. Si tiene un full, dedicación exclusiva, lo mismo, o sea, tiene una materia y luego investigación o extensión. Lo que está sucediendo en muchas facultades, que es en detrimento de la investigación o la extensión, un part-time da 2 materias en vez de una, como debería dar. Eso viene sucediendo desde siempre, pero ahora se ha agudizado, porque muchos de nuestros docentes investigadores son docentes a veces que tienen o un simple y luego CONICET. Tenemos becarios de CONICET que tienen un simple y ayudantías en una materia, y CONICET el ingreso a carrera se ha disminuido en un 50%. Sí. O sea que la generación de recursos humanos para investigación está muy íntimamente ligada, la universidad a CONICET. Y la compra de grandes equipamientos de los sistemas nacionales está muy ligada al Ministerio de Ciencia y a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica ha paralizado todas las compras de grandes equipamientos. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, este año teníamos adjudicado, uno se presenta a un concurso a nivel nacional y lo gana, ganamos un concurso para un equipamiento, para la investigación y para el servicio de otras universidades en todo el NOA, en materiales. Lo ganamos fines del 2016, y luego 2017 llevó todo un año los trámites. Comienzo del 2017 debían depositar, no depositaron y hasta ahora no se ha depositado, y el dólar pasó de 10 pesos, porque el dólar para importar, más allá del dólar blue que se hablaba en aquel momento, nosotros pagábamos el dólar de importación que era 9,36. De 9,36 hoy está a 40. O sea que es imposible la compra de ese equipamiento, pero sí el endeudamiento que se hizo en su momento fue con el BID. Por lo tanto, la plata esa en dólares la debemos. Epa. Y le ha pasado salvo un proyecto, los proyectos se llaman proyectos de mejora de equipamiento, de grandes equipamientos. Salvo uno de los proyectos que se logró hacer en marzo, los otros no se depositó el dinero. Por supuesto, nosotros fuimos, mientras tanto, disminuyendo nuestras pretensiones. Primero íbamos a comprar una cantidad de accesorios, luego fueron menos, y al final estábamos planteando comprar el equipo básico. Y ni siquiera eso hemos podido comprar, habiendo sido adjudicado nuestro proyecto en FAMAF, y de estos proyectos había 4 en la provincia de Córdoba, ninguno se pudo ejecutar. Entonces la situación de CONICET es dramática, y es dramática el efecto que produce en la investigación en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Y esto se agrava prácticamente por la destrucción del CONICET. Se agrava por la destrucción del Ministerio de Ciencia. Sí, el Ministerio porque de Ciencia, por un lado uno tiene CONICET, que centralmente es la formación de recursos humanos, provee de personal a las universidades que tenemos convenios con CONICET y de becarios, pero por otro lado la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica es la que tiene todos los proyectos para la compra de grandes equipamientos. Y la agencia está totalmente desfinanciada. Y eso significa imposibilidad de desarrollo, menos conocimiento y una dependencia tecnológica de por vida. Estamos sometidos de por vida nosotros. Sí, porque... Eso no es desarrollo. Eso no es desarrollo. Para poder apostar al desarrollo y a la soberanía, uno tiene que apostar al conocimiento. Y el conocimiento está en las universidades y está en todo nuestro sistema científico-tecnológico. Las universidades somos parte de un sistema científico-tecnológico coordinado por el Ministerio de Ciencia, donde están, entre otros, INTA, INTI, CONAE. Todo le ocurrió lo mismo. Y en todos... El INVAP. El INVAP. En todas estas áreas, que son parte de ese sistema científico-tecnológico, ha venido un recorte muy duro que hace que nosotros no podamos sostener los niveles de investigación y los niveles de vinculación con el medio. Porque un equipamiento no es solamente
que no es menor, hacer una investigación en un área de punta, en materiales, por ejemplo, sino que también lograr la vinculación con el medio, la vinculación y servicios con la pequeña y mediana empresa, no solamente en esa área, sino en otras que nosotros en FAMAF sostenemos fuertemente, como es la relación que tenemos con todo lo que es inteligencia artificial, donde tenemos chances realmente de ser en algunas áreas pioneros en Latinoamérica, pero no podemos crecer si no tenemos la universidad, la formación de recursos humanos y los equipamientos necesarios. Hoy una computadora, nosotros tenemos que renovar ahora nuestras computadoras para la enseñanza en la carrera de computación y los precios son en dólares. O sea que si pensábamos comprar 40 computadoras, vamos a tener que comprar 20. Así que hay una frustración personal, un achicamiento social y una fuga de la materia gris al extranjero. Exactamente, exactamente. Pero es penoso, es lamentable, es doloroso, es gravísimo. Es gravísimo. No ocurre solamente en Argentina, ocurre también en Brasil. Brasil, de pasar a ser una potencia económica, y corre peligro porque, y pongo un ejemplo nomás, su industria emblemática como es Embraer, ha habido una asociación con Boeing, sí. Y lo único que queda de Embraer, cuyo dueño central no es el Estado, sino que tiene la acción de oro nada más, y la burguesía paulista, lo que queda solamente es la parte militar, y la parte militar sin el sustento de la parte civil tampoco puede desarrollarse. Y ese es el gran peligro con INVAP, así que yo espero realmente que INVAP ha sobrevivido en la década del 90, yo espero que sobreviva todos estos ataques, tienen una deuda el Estado Nacional con INVAP, pero dicen que la van a saldar, vamos a ver, todavía no se ha hecho, pero se han bajado proyectos como el ARSA 3, estratégico, una vergüenza. Y se han bajado otros proyectos que quizás son menos conocidos, como un proyecto que se hizo con INVAP desde Defensa, que es el proyecto de un sistema aéreo robótico argentino, así le llamamos, SARA. Sí. Y eso una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri fue rescindir ese contrato. Decana, muchas gracias. Me hace pensar que el moro de Brasil y el bonadío de aquí son cosas pensadas, estudiadas, realizadas, auspiciadas, alentadas, financiadas por Estados Unidos. Sí. Hay una cosa que dijo... Lo de Brasil, lo de Argentina, lo de Ecuador, lo de Bolivia, no es casualidad. No es casualidad, no es casualidad. Es la CIA que anda por detrás con su amiga Bullrich y todos los vendepatrias que tenemos en la Argentina. Y yo diría algo más, diría el Comando Sur. Sí, por supuesto. Vía Capitaní ya se quisieron instalar y la presidenta le dijo que no, con el cuento de los problemas comunes y todas esas cosas tan ambiguas que terminan participando activamente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país. ¿Sí? Decana, llévese la admiración. No sirve de mucho, quizás sea para usted un consuelo. Y esta es su casa para que nos siga instruyendo, nos siga informando sobre estos derechos, porque usted nos da derechos a nosotros a través del conocimiento y nosotros tenemos la responsabilidad social de transmitirlo para no dejarnos engrupir ni mentir por esta caterva de delincuentes. Solo quería agregar si me permite, una pequeña reflexión. Nosotros no estamos solos como FAMAF, somos 5 facultades opositoras, la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Artes y de Ciencias Químicas. Estamos sacando en breve, va a ser inminente a la tarde, una declaración en contra de la posible, porque todavía no ha dicho qué ministerios va a cerrar, pero el posible cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por todo lo que ya acabo de decir, y dos ministerios más que nos parecen gravísimos, como son el Ministerio de Salud, porque pone en riesgo el riesgo sanitario a toda la población, aún a aquella que se puede pagar una obra social. Porque cuando hay una epidemia, las epidemias atacan a todo el entorno de las personas que tienen esa epidemia. Entonces, que no se cumple el plan de vacunas es muy serio. El temor que tengo es que se delegue a las provincias el cuidado de la salud y por lo tanto las provincias ricas
van a actuar de una manera y las provincias pobres de otra. O sea que el problema del Ministerio de Salud es un problema muy serio. Y se han caído ya las diálisis, así que aseguramos la muerte. Exacto. A todos los enfermos en la Argentina. Y después el Ministerio de Trabajo, por lo que significa una reforma laboral y una precarización de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No es casual todo eso. No es casual. Está perfectamente diagramado. Así que estamos saliendo a la tarde. Lo que pasa es que estábamos esperando que confirmara qué ministerios van a cerrar. Y todavía están peleándose entre ellos. Y todavía están peleándose y no se sabe. Entonces no podemos salir con una declaración si todavía no tenemos la confirmación. Gracias, Bueno, decana. Muchísimas gracias. Bien.